Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Delis Guerrero, una mujer que transformó el dolor en un medio para ayudar a otros. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, Yo Creo, revelando la palabra de Dios. Para solicitarla solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Delis Guerrero es de nacionalidad colombiana. Está casada desde hace 13 años con Wilmer Arrieta y tienen dos hijas, Laura Daniela y Dana Isabela. También realizó una maestría en neuropsicología y educación en España, lo que le ha permitido fundar y liderar una organización de ayuda a mujeres vulneradas de comunidades indígenas en algunas zonas selváticas de su país. Actualmente vive en San José del Gualviare, siendo directora general de TESUAM, Fundación Tejiendo Sueños en la Amazonía. Cuando Delis era joven, sufrió abuso desde una persona de confianza de la familia. Eso le trajo varios traumas futuros, pero también reflexiona en que fue una bendición para liderar el movimiento misionero actual. Vamos a conocer a Delis. Quédate en Identidad. ¿Sabías que Dios transforma lo malo en una bendición extraordinaria? Hoy vamos a conocer la tremenda historia de Delis Guerrero. Ella es colombiana y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Delis, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado, un privilegio conocerte y que nuestros amigos puedan ser conmovidos con tu historia. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué privilegio poder acompañarles a ustedes y qué hermoso poder compartir a Jesús a través de todo lo que ha hecho en nuestra vida. Amén, Delis. Tú hablas, mencionas estas breves palabras y te mencionaba detrás de cámaras y me hace un nudo gigante en mi garganta, en mi corazón. Tengo el corazón muy apretado y bueno, esperamos que sea de tremenda bendición para quienes están viendo, escuchando hoy tu historia, Delis. Cuéntanos en qué parte de Colombia te encuentras, cómo se llama tu esposo, tus hijos. Queremos conocerte de cómo estás actualmente. Mi nombre es Delis Guerrero, vivo actualmente en San José del Guaviare. Mi esposo se llama Wilmer Arrieta y mis dos hijas, una tiene 21, está llegando a los 22, se llama Laura Daniela, y mi pequeña hija menor se llama Dana Isabela, y estamos en Colombia, en la puerta de la Amazonía colombiana. Excelente, Delis. Yo quiero que tú me cuentes así brevemente, de pronto más adelante podamos ahondar un poco al respecto, tu trabajo, qué haces actualmente, porque estás allí. Cuéntanos un poquito de la fundación, cómo se llama, a qué se dedica, su labor principal. Bueno, principalmente nosotros teníamos durante aproximadamente 20 años un ministerio en el cual trabajábamos con comunidades étnicas de diferentes formas. Cada vez que tenía la posibilidad de acceder a un trabajo, empezó a pasar algo interesante, y es que siempre todos los trabajos eran con comunidades. Siempre que aplicaba algún trabajo, pues daba la casualidad que tenía que ver con comunidades, así que empecé a caminar y luego me di cuenta de que realmente Dios me estaba haciendo un llamado, así que comencé un ministerio que se llama Ministerio de Etnias, y después de esto empecé a darme cuenta de que no podía seguir trabajando con el gobierno y trabajando para Dios, que Dios nos estaba haciendo un llamado para que fuéramos misioneros 100%, así que decidimos con mi familia a colocar totalmente nuestro tiempo a Dios. Y así fue como Dios empezó a abrir la posibilidad de hacerlo aún más grande, y iniciamos hace muy poco, hace aproximadamente 1 año y medio, con una fundación. La fundación se llama Tejiendo Sueños en la Amazonía, TESUAM.
Es una fundación que tiene como objetivo poder ayudar especialmente a las niñas, niños y familias que hayan tenido algún tipo de vulneración. Y en este caso hemos iniciado con las niñas que hayan estado en una situación de vulnerabilidad, abuso o situación de calle. Y ha sido una bendición grande para nosotros. Hemos tenido una transformación, pero más allá de eso, ha sido también una bendición muy grande para el departamento de Guaviare, para la provincia donde estamos y también a nivel de país. Ha sido muy increíble lo que Dios ha estado haciendo. Eh, Hemos sido visitados por ministros, por personalidades muy importantes del gobierno. Es un proyecto que se hizo sin un peso del Estado y Dios ha sido nuestro proveedor junto con algunos hermanos de la Iglesia Adventista y una organización que también es de nuestra iglesia, que ha sido muy importante como han creído en este sueño y lo hemos hecho realidad juntos con la ayuda de Dios. Qué bendición, qué trabajo tan noble el que están haciendo allí como familia, dedicarse allí a servir, amar, ayudar a estas pequeñas, a estas mujeres, a estas adolescentes, a estas mujercitas, dando una segunda oportunidad, trabajando en muchos aspectos físico, emocional, espiritual, de la palabra, en salud y tantas cosas más que Dios pueda allí usarte poderosamente, que sigan siendo bendición, luz, porque lo necesitamos. Cuando pasa el tiempo, el amor se enfría cada vez más, más y más. La maldad va a incrementar un poco más. Hace parte de proféticamente. Pero Cristo viene pronto y mientras Él viene, nosotros debemos ser luz y ser sal en este mundo. Y me encanta la labor que estás haciendo allí, Delis. Que Dios te bendiga muchísimo y de pronto más adelante podemos conversar un poquito más. Pero yo quiero que vayamos a los inicios y me cuentes un poco cómo tu familia conoció del Señor, especialmente tu abuela, tu abuelo. Hay una historia muy potente allí, interesante, cruda, una realidad que se vive y se vivió allí en Sudamérica, especialmente allí en ese pedacito, allá en Colombia, de ellos. Mi abuela conoció a Dios, a Jesús, en un tiempo de mucha guerra en Colombia. Y en ese tiempo, literalmente, donde estaban, eso no se podía hacer. Así que ella nos cuenta que en muchos momentos fue encarcelada. Mis tías, que aún mi madre no había nacido, pero mis tías fueron golpeadas y tuvieron muchas situaciones complejas. Adicionalmente, eran perseguidos. Eh, de hecho, una de las personas que perseguía a mi abuela y que no le permitía, que le quemó la Biblia, en algunos momentos, que hizo cosas bastante fuertes, era mi abuelo. Pero Dios llamó a mi abuelo de una forma asombrosa mientras él estaba en el campo. Dios se le reveló directamente. Eh, es una historia bastante larga, pero en general lo importante es que él se dio cuenta de que Dios le estaba haciendo un llamado personal. Y de ahí en adelante, mi abuelo tomó la decisión de aceptar a Jesús y se volvió una persona mansa, una persona, creo que todos estamos de acuerdo en la familia, que la persona más noble, más mansa, más tranquila, llegó a ser mi abuelo y un ejemplo para todos nosotros. En este momento tenemos mucha familia que son pastores, que son médicos, que han podido no solamente tener unas posibilidades, digamos, de formación académica, sino que también han podido formar sus familias, han podido servir a la sociedad, que es lo que más, y a nuestra iglesia en diferentes frentes a nivel del mundo. Entonces, una decisión pequeña permite que ahora yo también sea parte de esta bendición y ahí se cumple lo que dice la Biblia cuando nos dice que bendeciré por miles de generaciones. Cuando tengamos esto presente, vamos a saber que una decisión de un momento realmente puede significar la transformación de la vida de miles de personas de ahí en adelante. Por eso nosotros creemos firmemente con este proyecto de Tejiendo Sueños, que definitivamente todas estas niñas que serán madres, que tendrán sus familias, sus esposos, ellas después de esto van a poder transformar sus comunidades, no solo sus vidas presentes, futuras, sino sus generaciones futuras. Sí, qué lindo lo que dices, Delis. Creo que
tu fundación va a ser muy protagonista en tu historia, lo es y va a marcar. Y me gusta mucho en la historia allí de tu abuelo, un Saulo moderno, donde Dios lo llamó, donde Dios le dijo, no molestes más, porque el Dios a quien sigue tu esposa, en este caso tu abuela Delis, es real. Así que conviértete. Ya no seas perseguidor, sino perseguido. A amar a Jesús, a amar su palabra. Y lo que tú dices, Delis, fue la persona más noble, humilde. Y ese proceso de nobleza, de humildad, solo lo hace Cristo en nuestra vida a través del Espíritu Santo cuando nos humillamos ante Él, cuando decimos, Señor, yo aquí no soy nada, hazlo tú, más de ti, Jesús, menos de mí. Y eso sucedió. Sin embargo, de ellos, estar en el, tú dices, bueno, de ahí empezó una generación de conocer al Señor, de la iglesia, en familia, pero no estamos exceptos de que en este mundo gobernado, príncipe, Satanás es el rey, hayan situaciones muy malas, hayan situaciones muy complejas y muy dolorosas. Tú a tus 11 añitos entregaste tu vida a Jesús mediante el bautismo y eso no significó, listo, todo está perfecto, no va a pasar nada en lo absoluto. Cuéntanos, Delis, qué fue lo que sucedió en tu adolescencia, cómo eso te marcó también en tu matrimonio, Delis. Durante mi niñez, yo creo que una de las cosas que le pasa a uno cuando nace en un hogar cristiano es que a veces siempre tiene los cultos, siempre tiene a Dios, nunca es una decisión, sino que simplemente tú debes hacerlo porque ahí está tu familia, ahí están tus padres, pero hay un momento en que mis padres tuvieron que estar en un lugar que era muy peligroso y nos dejaron en donde creyeron que estábamos seguros. Así que en ese tiempo ya nadie me levantaba a hacer el culto, ya nadie me... Simplemente yo tenía que tomar decisiones. Así que justo en ese tiempo estuvimos en un lugar en donde una de las personas de mayor confianza que tenía mi familia definitivamente defraudó la confianza de todos. Lo que pasa es que a muchas de nosotras, las niñas y mujeres cristianas, nosotras callamos porque son personas con rangos muy altos a nivel, digamos, espiritual en nuestras comunidades o personas que son tan respetadas que jamás nos van a creer. Así que tuve que pasar por episodios muy fuertes de abuso y no fui capaz de contárselo a nadie precisamente porque tenía mucho miedo de que no fuese posible que me creyeran. Entonces hice de cuenta como si no hubiera pasado nada y seguí adelante en la vida, pero eso me pasó una factura cuando más adelante tuve la oportunidad de formar una familia con un líder religioso muy respetable y muy importante. Me di cuenta de que en realidad estaba muy destruida por dentro y no fue fácil. Así que el trauma y todas esas situaciones volvieron y realmente mi vida se convirtió en una vida muy compleja, muy difícil. Realmente no me imaginaba que algo que aparentemente se había borrado me estaba lastimando tanto. Realmente son episodios fuertes y a veces creemos que el abuso no, eso se supera fácil. En realidad es muy difícil de superar. Y lo peor es que después de muchos años puede volver con mucha más fuerza que cuando ocurrió, porque está ahí en el cerebro y es una situación demasiado difícil. Por eso es que estoy haciendo este trabajo, porque sé lo que significa y también sé lo que significa que no te crean. Después de muchos años, tuve la oportunidad de contarlo. 3 décadas pasaron hasta que tuve el valor de contarlo y casi que mi mundo se cierra porque aún en ese momento no me creyeron, solo pocas personas lo hicieron, pero yo ya había sanado mis heridas. Durante el resto del tiempo de mi vida, me encontré con diferentes situaciones. Esta primera persona con la que me había casado era un ministro del Evangelio, era una persona muy reconocida en el sentido espiritual, en la comunidad, pero desafortunadamente justamente también tuvo
se involucró con niñas de la iglesia pequeñas. Y cuando yo me enteré de eso, bueno, fue muy difícil, ¿no? Porque realmente yo había pasado un episodio de abuso y ahora me había casado con un ministro del evangelio, con un pastor, y de repente empiezo a ver que esta historia se repite a mi alrededor con otras niñas. Así que solo Dios me sostenía en ese momento. Parecía que el mundo se me iba a cerrar. En muchos momentos esto ocurrió aún en mi propia casa y era muy difícil. Hubo mucho tiempo en que realmente no quería vivir y tuve situaciones en donde deseaba no estar viva, pero Dios tiene el poder de restaurarnos, Dios tiene el poder de devolvernos la esperanza. Y en ese tiempo, cuando él lo llevaron preso, porque finalmente la ley siempre llega, porque era algo verdaderamente delicado, fue mi gran oportunidad de poder escapar de ese ciclo. A nosotros nos enseñan como adventistas, como cristianos, que tú nunca deberías dejar un matrimonio, pero cuando el matrimonio te lastima y cuando lastima a otras personas y cuando no es bendición, Dios sabe que es lo mejor y eso fue lo que ocurrió. De ahí en adelante tuve la posibilidad de entrar en la selva a trabajar con comunidades indígenas y Dios sanó mis heridas en medio de las comunidades. Por eso siento que para mí las comunidades indígenas significaron ese momento, ese desierto en donde aprendí más de quién era ese Dios maravilloso que tenía y adicionalmente durante ese tiempo pude reencontrarme con el mejor amigo de mi infancia, el cual es mi esposo actualmente, es un líder destacado de la iglesia, y hemos hecho un pacto con el Señor de poder salvar muchas niñas que han pasado por situaciones similares a las que yo pasé, para que no solo desde la perspectiva de víctimas, sino también de la familia y de las personas que conocen al victimario, nosotros podamos abordar una misión de salvación por estas niñas que pueda ser mucho más eficaz. Amén. Dellis. Wow. Trigo y cizaña crecen juntos, dice una persona de la iglesia conocedora, pero Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Incluso en medio de la iglesia, la guerra, el conflicto es mucho, mucho más grande. Se ataca intensamente y realmente Dios te está capacitando, te está dando esas herramientas porque tú sabes lo que se siente. Tú sabes la situación y lo complejo que es y lo que se necesita sanar y restaurar desde el principio. Lamentablemente no te creyeron, lamentablemente no te animaste a hablar y es la realidad de muchos, de muchas hoy en día y es la invitación hoy también a que podamos ser una voz. La Iglesia Adventista tiene el proyecto Basta de Silencio, donde también promovemos este tipo de campañas de no guardar silencio, de denunciar cualquier tipo de abuso, y tu fundación de Dellis es una bendición, y que tú cuentas allí más adelante. Me adentré en la selva a sanar, a mirar en estas comunidades indígenas a estas niñas que son abusadas de todo tipo, física, mental, espiritualmente, y empieces a sanar. Yo quiero que me cuentes también de un episodio gigante en este mismo momento de ayuda con tu hijita menor, Dana. ¿Qué fue lo que sucedió y cómo milagrosamente Dios allí les salvó? Cuando tú estás caminando en la selva o transitando en la selva, pierdes el miedo a los peligros reales. Como teníamos tantos años de navegar en los ríos y de caminar en la selva, entonces no le tenía como miedo mucho a lo que realmente es peligroso. Y en una oportunidad habíamos hecho un recorrido en bus, luego tomamos un vuelo charter y luego de ahí se esperó una pequeña camionetica hasta llevarnos a un recodo del río. Ahí nos estaba esperando una pequeña lancha a motor y nos adentramos por horas, casi 7 horas por el río, y desde ahí empezamos a navegar. Nosotros no usábamos chalecos ni nada de esto porque los indígenas no lo hacen, ¿no? Y estábamos en un lugar donde eso no realmente no es tan importante. Así que como nunca nos había ocurrido nada en el río,
yo llevaba a mi niña de 6 meses en el cochecito dentro de la canoa. La canoa no tenía capote o nada arriba. Era una canoa realmente pequeña, como con 8 personas por mucho. Y en un momento del recorrido quisieron apagar el motor para economizar un poco el recorrido y colocarse en una dirección donde no se podía usar el motor, sino los remos. Acá en Colombia se le llama canaletear. Así que durante ese momento uno de los compañeros indígenas se colocó en la proa del barquito y se quedó como observando la naturaleza. Cuando volvimos otra vez a salir al río abierto, se nos olvidó a todos que estar él ahí y ya pues andar más rápido, eso desestabilizaría pues la embarcación. Así fue como que al momento de arrancar la canoa, el motor de ella, este aparato se nos tambaleó a tal magnitud que varios salieron despedidos, la canoa se volteó, pero la lograron enderezar, se cayeron cosas, pero no solo cosas. Mi hija que estaba acostadita en el coche salió volando de la canoa, despedida como un proyectil. Yo creo que en el momento que yo sentí que había algo de movimiento y que Dios me dio una rapidez, yo creo, porque eso es segundos. Yo creo que un segundo es mucho para decir es demasiado rápido y la niña salió volando y yo creo que en la misma dirección que ella voló, mi mano también lo hizo como casi en el mismo recorrido que ella dio. Dios me la dirigió realmente y no hay nada más que pensar. Y la niña cayó al agua y se hundió, pero yo ya la tenía agarrada por la ropa. Es decir, literalmente ella cayó al agua. Eso fue un episodio bien fuerte, ¿sabes? Primero, porque realmente se notaba y todos se dieron cuenta que era un milagro, era algo demasiado sobrenatural. Y segundo, porque si ella hubiera caído realmente al río, nunca la hubiéramos encontrado. En ese lugar del Amazonas no se le conoce fondo a esa parte, además estábamos demasiado adentro en la selva. No había un equipo de rescate ni nadie que la pudiera, nunca hubiera sacado a mi bebé. Dios, todos lloramos, yo la tenía en mis brazos mojada y yo lloraba mientras que le sacaban el agua a la canoa y trataban de hacer lo que más pudieran para que no nos termináramos de hundir. Y no tenía forma de llamar a mi esposo ni a mi familia porque no había señal, así que tuve que durar un buen tiempo, varias semanas en ese lugar, solamente diciéndole a Dios cómo sigo trabajando por estas comunidades mientras que mi vida y la de mi familia está en peligro. Ese fue un momento en que casi dejo todo tirado por este miedo, pero Dios me ha permitido superar todos estos miedos. Qué tremendo, Deyis. Yo quiero agradecerte por haber estado aquí en Identidad, habernos compartido parte de tu historia. Seguramente conversaremos para una segunda parte, porque me imagino que hay muchas experiencias allí que nos puedes contar y enriquecer y también ser de tremenda bendición. Y quiero invitarte para que en 30 segunditos nos dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando tu historia, el milagro grande que Dios está haciendo en tu vida, en preparación y la ayuda gigante que estás brindando en estas comunidades. Adelante, querida Deyis, para cerrar. Tenemos la posibilidad de servir al Señor en el lugar donde estemos. Tenemos simplemente que pedirle a Dios que nos ayude a descubrir cuál es el propósito por el cual Él permitió que viniéramos a este mundo. Yo te invito para que redescubras cuál es el propósito y la misión de Dios para tu vida, que no te quejes por lo malo que te ha pasado, que no te quejes por lo que no tienes, que simplemente utilices cada uno de los momentos que Dios te ha permitido en tu vida para poder ser bendición y que permitas que Dios sane tus heridas, porque con sus heridas fuimos sanados y con tus heridas también podrás sanar, porque somos un reflejo de Jesús. Amén. Muchas gracias, querida Deyis, por ese mensaje final que nos identifica como hijos, como hijas del Padre Celestial. Todo el sufrimiento que tú viviste, que tú vives hoy, lo vivió Jesús en carne propia y más. Y Él se duele con tu dolor. Él sabe lo que se siente ser manchado. Él sabe lo que se siente el oprobio. Y Dios desea que vayamos en pos de Él,
Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.